Unidad número 1 del seminario Squats o de Fundamentos y Metodología de Enseñanza del Squat. Vamos a comenzar con la fundamentación. Para eso vamos a ver un video no apto para generación de cristal, así que espero no se me ofendan. Si no pongo play, ahora sí. Bien, espero lo hayan disfrutado. Obviamente este es un video hecho con muy mala intención por un weightlifter, un levantador de pesas olímpico, que ni más ni menos nos trae la pelea que hay y que hubo siempre entre los levantadores y los powerlifters, ahora se le suman los crossfitters, de cómo se hace un squat. Y para poder ver cómo se hace un squat, nos tenemos que remitir primero a cuál es el squat, ¿sí? Y cuál es la variante, porque uno de los dos, si bien los dos squats, los dos son squat, uno de los dos tiene que ser variante. Entonces, para ver cuál es el squat original, nos vamos a tener que referir a la historia. Para eso vamos a mencionar los tres deportes que históricamente, ¿sí? Porque CrossFit no tiene una historia todavía relevante, los tres deportes que históricamente tienen squat como parte fundamental de su entrenamiento o de su competencia. En el caso del weightlifting, solo en su entrenamiento. Entonces, el weightlifting parece ser el más antiguo, de hecho es el más antiguo de los tres. La primera competencia es de 1891 en Londres, la primera competencia registrada, ¿no? Su federación data del 1905. Esto contrapuesto contra el powerlifting, cuya primera competencia fue en 1960, por lo menos con los tres ejercicios que lo conocemos ahora, ¿sí? Squat, deadlift y bench press. Eh, Su primera federación se fundó en 1972. Digo primera federación porque a diferencia del weightlifting que hay una única federación, powerlifting tiene varias, ¿sí? Pero la primera fue la IPF. El tercer deporte con historia, o por lo menos con más de 20 años, es el Strongman. Primera competencia del Strongman es 1977 y su federación data de 1995, o sea, ya tiene 30 años.
Si lo viéramos así de simple vista, diríamos, bueno, el más antiguo entonces es el weightlifting, entonces el squat de weightlifting es el más antiguo. Puede que estemos en lo cierto, no quiero spoilear, pero hay una cuestión muy simple. Si las competencias, la primera competencia fue en 1891, ¿cómo es que hicieron? Ya que las barras con discos intercambiables se inventaron en 1902. De hecho, la inventó eh, un señor llamado Alan Calvert. Este Alan Calvert fundó una compañía que se llamaba Milo Barbell Company. Esta compañía después se transformó más adelante, después que las compró un tal Bob Hoffman, se transformó en lo que hoy conocemos como York Barbell. York Barbell fue fundadora del levantamiento olímpico de pesas, digamos, es más importante para el weightlifting que el EICO. Hoy el EICO es muy reconocida, sin embargo, York, que todavía existe, tuvo mucha más relevancia en el levantamiento de pesas de lo que es el EICO hoy en día. Bueno, la cuestión es que este Calvert inventa recién la barra con discos intercambiables en 1902, por lo tanto antes de eso no se podía intercambiar kilos. La pregunta es, ¿cómo es que se competía, entonces, cómo es que se compitió en el 1891? Bueno, en 1891 lo que se hizo fue una competencia en la cual tenían que hacer diferentes snatch y diferentes clean jerk o presses con mancuernas, ¿sí? Con dumbbells de entre 25 y 40 kilos. Tenían que completar una cantidad de repeticiones y después había un jurado que decidía quién lo había levantado mejor o peor. Entonces, hasta 1902 no se pudo competir de la manera que conocemos hoy. De hecho, no se compitió hasta los años 70 de la manera que competimos hoy, ya que se seguían haciendo snatch y clean and jerk a un solo brazo. ¿Quién había organizado esta competencia en 1891? Bueno, en 1890 en Viena, Austria, se funda la Asociación de Atletas de Austria. Eso fue la primera asociación que hubo, la primera federación nacional que existió de levantamiento de pesas. Y como dice Asociación de Atletas de Austria, también agrupaba luchadores de lucha libre y lucha grecorromana. Eh, es de acá que viene el hecho de que los levantadores de pesas también se nos llama atletas, es porque pertenecimos a esta área, este rubro. De hecho, en 1896, en los primeros Juegos Olímpicos en Atenas, el levantamiento de pesas forma parte del, de los deportes que compiten en esa ocasión, pero no como deporte en sí mismo. ¿A qué me refiero? El levantamiento de pesas era parte de atletismo. Atletismo estaba dividido en lo que era pista, en lo que era campo, o sea, pista es correr, campo, lo que es lanzar, y estaba la parte de atletismo pesado, que era la parte de levantar. El levantamiento de pesas era atletismo pesado, era parte de atletismo.
Más adelante, el levantamiento de pesas es desestimado, sale de los Juegos Olímpicos y por presión de la federación, de lo que era en ese momento la Federación Francesa, que en realidad era la Federación Francesa de Pesas y Mancuernas, ¿sí? Obviamente estoy traduciendo todos los nombres, ¿no? Obviamente la Federación Austríaca, la Asociación Austríaca, el nombre es austríaco, francesa obviamente va a ser en francés, pero bueno, esta Federación Francesa presiona y logra incluir al deporte otra vez en los Juegos Olímpicos. Esta vez como deporte único, o sea, ya no adosado a lo que es atletismo. Em, Hago una aclaración. Una de las aclaraciones importantes es que altera, lo que es la raíz de altera, se refiere a las mancuernas, no a las pesas. Es decir, que cada vez que decimos halterofilia, estamos diciendo que tenemos afinidad por las mancuernas, no por las pesas. Por eso la Federación Francesa era de pesas y mancuernas. Em, es el motivo por el cual nosotros en Daom no nos llamamos halterofilia, no nos ponemos uno de los nombres en español. El weightlifting tiene dos nombres en español, halterofilia y levantamiento olímpico de pesas. Halterofilia no lo usamos para empezar porque suena a enfermedad, después porque no tenemos ningún tipo de afinidad a las mancuernas. Y levantamiento olímpico de pesas no lo utilizamos porque después vamos a ver que olímpico se transforma más adelante. Ahora les voy a explicar el por qué. Sin embargo, su nombre oficial es weightlifting. Siguiendo con la historia, 1902, las barras, recién se inventan las barras y recién ahí empieza el levantamiento olímpico de pesas, pero hay una situación. El levantamiento olímpico de pesas no utiliza el squat, ni siquiera, no podemos asegurar de que lo usaba como medio de entrenamiento, pero sí sabemos que para competir no, ya que en esa época se competía con split snatch o split clean, o si le quieren llamar arranque a la francesa o cargada a la francesa. ¿Por qué a la francesa? Y porque el deporte venía de Francia, venía por esta presión de Francia. Recién en el año 1948, un tal Pete George, estadounidense, gana su primer medalla, eh, medalla de plata, en un juego olímpico, eh, utilizando este tipo de snatch, en la cual se hace un squat, ¿sí? O lo conocemos como eh, arranque a la alemana. Hoy por hoy, cuando hablamos de snatch o hablamos de arranque, en los dos casos estamos hablando de la versión alemana o la versión squat. Nadie se le ocurriría hacer el split. Sin embargo, todavía en el 1948 no estaba muy difundido, por eso se lo considera a Pete George como el padre del squat snatch. Podemos decir que a partir de acá tenemos la seguridad de que se ha utilizado el squat como parte del entrenamiento, ya que tenía una transferencia directa al ejercicio, no indirecta. Pero bueno, la cuestión que el nacimiento del squat viene a partir de un ejercicio que se llamaba deep knee bend o flexión profunda de rodillas, o lo que en español, por lo menos en la Argentina, se conoce como cuclillas. Digo en la Argentina porque, por ejemplo, en Cuba cuclillas es el squat, ¿sí? Donde los atletas o las personas que lo practicaban, los que lo ejercitaban, lo que hacían era agacharse, flexionando las rodillas al máximo, pero con los pies juntos, en puntita de pies, despegando los talones. Era un ejercicio que se solía dar a las mujeres, teniendo en cuenta que esto podría, o se decía que les daba facilidades al trabajo de parto. Eh, este tipo de ejercicio, el eh, em, deep knee bend, o la flexión profunda de rodillas, luego se le va a empezar a cargar kilos y sí empezó a haber una competencia en este sentido. ¿Cuándo fue la primera competencia? La primera competencia fue en 1919. Sin embargo, no estamos presentes todavía del actual squad.
no solo porque técnicamente no se parece ni un poco, ya que el squat se hace con los pies completamente apoyados y las piernas separadas, sino porque el squat significa agacharse. Quiere decir que para que sea un squat hay que partir desde la posición de pie. La posición inicial es la posición de pie. Y en 1919 todavía no existían los racks. El racks los inventó la misma Milo Barbell Company, la de Alan Calvert, en el año 1930, o por esa zona, por esa época, 1930, 1931. Quiere decir que no se pudo hacer el squat saliendo desde pan antes hasta ese momento. ¿Y cómo se hizo esa competencia en 1919? Bueno, en 1919 se compitió con una modalidad que se llama Rock Over Squat. Este Rock Over Squat, o también se lo conoce como sentadilla Steinborg, por un atleta muy famoso que fue el que inventó la técnica, ¿sí? Eh, Consiste en hacer el squat, pero arrancando con la barra del piso. La barra se pone de pie, se pone en una punta, se la monta en la espalda y después se hace el squat. Vamos a ver un videito. El que está en este video es un atleta, un ex weightlifter que se llama Egor Klimonov, que hoy lo pueden encontrar en las redes haciendo todo tipo de payasadas, ya retirado. Fue de múltiples veces campeón mundial y campeón europeo. Hoy lo van a encontrar haciendo múltiples payasadas en Instagram, muy divertidas. Bueno, esta es una de las payasadas que hace. Nadie entrena con esto hoy por hoy, ¿no? Bien. Opa, se volvió a lanzar. Ahí está. Entonces, vamos para atrás. 1904, primeros Juegos Olímpicos como deporte aislado, como deporte que no dependía de atletismo. 1912, surge el primer antecesor de lo que sería la Federación Internacional. El primer antecesor se llamaba Federación Internacional Mundial de Atletismo Pesado. Atletismo pesado es el nombre, recuerden que llevaba la parte del atletismo en la cual incluía pesas. Hoy por hoy, la traducción literal del ruso de lo que sería weightlifting es atletismo pesado. O sea, si yo traduzco palabra por palabra el ruso, la palabra con la que se denomina el weightlifting en ruso significaría atletismo pesado. Em, Claramente de acá viene también, o sea, sostenemos esto de por qué los levantadores nos ganamos el nombre de atletas. Em, Se hace en Alemania la primera competencia en 1919 y en 1920 en Amberes cambiamos el nombre de este precursor de la federación a el primer nombre oficial que tuvo, que fue Federación Internacional de Halterofilia. Eh, Les recuerdo que nosotros no usamos halterofilia por el hecho de que no usamos las mancuernas, pero en aquel momento todavía se utilizaban las mancuernas. ¿Qué es lo que sucede? Perdón, en 1960, ¿qué es lo que sucede? La primera competencia de powerlifting. La primera competencia de powerlifting incluyó los squats, sí. Bueno, ¿qué característica tenían estos squats? ¿Eran diferentes a como lo hacían los weightlifters? Y sí, tiene que ver con una movida en la salud que había. Ahora sí voy a ir a donde quería ir, aquí. Bien. Eh, una movida que había dentro de la salud donde un fisioterapeuta conocido como Carl Klein, su nombre era Carl Klein, quien había sido, eh, eh, quien se dedicaba a rehabilitar soldados, nos dice que las rodillas no están hechas para flexionarse. ¿Cómo llega a esta conclusión? Bueno, en su intento él se había lastimado las rodillas, entonces como que tenía como una obsesión con esto de ver qué es lo que pasaba con las rodillas, y lo que hace es analizar diferentes deportistas, entre ellos muchos levantadores de pesas, y analizar el grado de movilidad que tenían las rodillas de cada uno de estos deportes, y encuentra que los levantadores de pesas teníamos
las rodillas muy móviles. Entonces, al encontrar que las teníamos muy móviles, él eh, dedujo que esos ligamentos deberían estar así de móviles y elásticos debido a que estaban muy debilitados. Entonces relacionó la movilidad con la debilidad de las rodillas. Por lo tanto, dijo, a ver, aquellos que no se agachan mucho tienen las rodillas muy firmes y al tenerlas muy firmes son muy saludables. De ahí que este señor dijo que las rodillas, cuanto más las flexiono, más móviles, menos rígidas, menos saludables. Y eh, hizo este tipo de afirmaciones. Deme un segundo que lo voy a mover para poder leerlas mejor. En el que estamos, bien. Dice, Kleins, dice, cualquier cosa por debajo de la mitad de la flexión es inútil y ruinoso. ¿Sí? Por lo tanto, esta moda que impuso Karl Klein fue la moda de no pasar por debajo del paralelo los squats. Ya saben de dónde viene, de vincular, de entender que movilidad o que una articulación que tenga mucha movilidad significa una articulación enferma, cosa que hoy ya sabemos que no es así. Ahora, ¿cómo conseguíamos que eso no suceda? Y bueno, la manera más fácil de conseguir que no suceda, que no pasar el paralelo, es pedirle al ejecutante que las rodillas no pasen la línea de la punta de los pies. A esta locura de Carl Klein se le suma, ¿sí? Lo apoya la Asociación Americana de Medicina, diciendo que ellos desaprueban este tipo de ejercicios y diciendo que cualquier flexión de rodillas es potencialmente, es un potencial severo de lesiones en los cartílagos y que deterioran los cartílagos. Así que hemos encontrado cómo la historia nos ha llevado a entender por qué esta idea tonta de no, el squat no debe superar, las rodillas no deben superar la línea de la punta de los pies y por qué hay que hacerlo hasta la mitad o que lo profundo genera algún tipo de lesión. Sin embargo, lo que se estaba verificando no era una lesión, sino era que lo que hacía ir profundo es ganar mayor movilidad en la rodilla y en ningún lado se había constatado que esto realmente eh, era un movimiento que genera algún tipo de lesión, porque no había lesión en la gente que estaba evaluando, era gente sana. ¿Cómo sigue esto? Pues hasta aquí podemos decir que hemos encontrado más o menos cómo se hacía el squat en los weightlifters, ¿sí? Los cuales lo hacían con los pies bien apoyaditos, las piernas separadas y hasta el fondo, bien profundo. En 1960, Carl Klein dice que no hay que pasar el paralelo y que la punta de los pies, la punta de las rodillas no deben superar la punta de los pies y coincide con la competencia de powerlifting. Claramente el powerlifting va a usar este tipo de squats como parámetro de cómo debe realizarse un squat, o sea, llegar hasta el paralelo. Ahora, había un detalle no menor. No solo le servía como medida de salud, sino que le servía como medida de estandarización. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo que evaluar si un squat es válido o no es válido en una competencia, yo tengo que poner una norma en la cual pueda decir, bueno, esto es válido si todos se alcanzan hasta acá. Sí. Y esto de pasar el paralelo fue una medida que se tomó como estándar suponiendo no, dando por hecho que cualquier ser humano saludable puede pasar la línea del paralelo. Pero es claro que cada ser humano, cada hombre, cada mujer va a tener una posición de squat con diferente tipo de profundidad. Cada uno va a tener sus características. Esta profundidad, que se puede ganar o no, que uno puede tener o no, se le conoce en la jerga como el cajón. ¿Sí? Cuanto más profundo puedo ir, tengo más cajón, cuanto menos profundo puedo ir, tengo menos cajón. Es decir, que lo que se hizo en el powerlifting fue determinar qué tanto cajón es exigible para poder considerarse válido. Obviamente, cuanto menos recorrido tenga el squat, menos energía voy a gastar, por lo tanto,
como es un deporte en el cual se compite por quién levanta más, yo no necesito hacerlo lo más largo posible, sino hacerlo lo largo justo como para que sea válido. Y a partir de ahí, todo el resto que no bajé es ahorro de energía. Eso me permite, por ejemplo, utilizar esas vendas que utilizan los powerlifters, ¿sí? Esas vendas que no le permiten completar la flexión de rodillas. Eso no sería útil en un weightlifter, sí es útil en un powerlifter. Em, de esta manera podemos identificar un squat del otro, es el squat del weightlifter, del squat del powerlifter. No solo identificamos los dos, sino que identificamos que tienen dos utilidades completamente diferentes. Uno se usa para entrenar, el otro se usa para competir. En esta situación de tener dos utilidades completamente diferentes, es que vamos a decir que existen dos squats diferentes, sin embargo, el que nació primero, y no decimos que sea mejor, sino solamente que por ser primero es el original, es el squat que se usa en weightlifting. Y la variante es el squat de powerlifting, reitero, no es porque uno sea mejor que el otro, sino porque tienen objetivos completamente diferentes. Pero nació, nos guste o no nos guste, nació primero el squat de weightlifting. ¿Qué me falta por mencionar acá? Bueno, weightlifting, si yo separo la palabra weight de lifting, estoy hablando de levantamiento de pesas. Cuando yo digo weight, espacio, lifting, estoy hablando de todo tipo de levantamiento de pesas, incluyendo el powerlifting, incluyendo el strongman, incluyendo el bodybuilding. Lo que hace a nuestro deporte, lo que hace a nuestro deporte como un deporte en sí es esta cuestión de hablar de weightlifting todo junto. ¿Por qué? Weightlifting todo junto es el nombre de nuestro deporte o del levantamiento olímpico de pesas. El levantamiento olímpico de pesas es weightlifting todo junto. ¿Y en qué momento se transforma en weightlifting? ¿Sí? Como única palabra y único deporte. Bueno, entre el 72 y el 76, entre esos 2 años, esos 4 años que ocurrían entre un Juego Olímpico y el otro Juego Olímpico, la Federación de Halterofilia, Federación Internacional de Halterofilia, empuja, ¿sí? Presiona al Comité Olímpico Internacional para ser admitida como el único deporte que podía ser olímpico, el único deporte que iba a regir todo lo que tenía que ver con pesas, con el levantamiento de pesas en los Juegos Olímpicos. Quiere decir que entre esos años, el Comité Olímpico acepta como único regente de los levantamientos de pesas a, en ese momento era la Federación Internacional de Halterofilia, pero que tiene que cambiar su nombre a la International Weightlifting Federation o Federación Internacional de Levantamiento. Recién ahí es donde nos transformamos literalmente en levantamiento olímpico de pesas. ¿Sí? Recién empezamos a ser olímpicos en sí, cuando el Comité Olímpico nos admite como únicos regentes. Fíjense que coincide exactamente con el momento en que el powerlifting arma su propia federación. O sea, se arma la federación de powerlifting y ahí el weightlifting, ¿sí? O en ese momento la Federación Internacional de Halterofilia se da cuenta que puede tener un posible competidor en los Juegos Olímpicos y presiona al comité para ser ellos los únicos y ser los primeros y únicos, ¿sí? Para no tener que disputar el olimpismo con el powerlifting. Hasta aquí tenemos casi resuelta la unidad. Lo único que me queda por agregar tiene que ver con esto de halterofilia, no halterofilia. Los levantadores olímpicos nos gusta tener un pasado importante, inventar en realidad nuestro pasado, de tener un pasado cool, y nuestro pasado cool es decir que la halterofilia viene de Grecia. Como les dije, halterofilia viene de mancuernas. En Grecia lo que se usaba eran unas mancuernas como contrapeso para saltar. Eso les permitía saltar más alto. Si quieren pueden buscar lo que es una altera y van a ver cómo el hecho este de que la altera era
las mancuernitas estas que se usaban para saltar. Sin embargo, no hay ningún registro, por lo menos hasta donde yo investigué y hasta lo que se había encontrado la última vez que leí, que no fue hace tanto, no hay ningún registro que se haya competido en el levantamiento de pesas. ¿Qué me refiero al levantamiento de pesas? En el espíritu de lo que es levantar pesas. ¿Cuál es el espíritu de levantar pesas? Levantar la mayor cantidad de kilos posible, pesando lo menos posible. No hay una competencia por el estilo. En Grecia lo que sí hay es eh, registro de que se haya utilizado las pesas o la carga o la fuerza como entrenamiento militar, pero no como competencia en sí, y no, mucho menos como competencia arreglada tal cual la tenemos ahora. Eh, sí, sí hay este tipo de competencias registradas hace bastantes años atrás, y el lugar donde se solían registrar no era precisamente en la antigüedad. Me cabe destacar que el primer levantador al que se le adjudica haber hecho el primer squat o el primer snatch squat es Sigmund Breitbart. Ahora van a ver cómo esto se relaciona con lo que estoy diciendo de la antigüedad. Sigmund Breitbart era un polaco, alemán, judío, las tres cosas. ¿Sí? En ese momento los polacos eran alemanes, y ya saben que hay polacos judíos. Este señor era considerado el hombre más fuerte del mundo. Le decían el Goliat judío. Era un tipo que obviamente levantaba un montón de peso. Fue el primero del que se tiene registros que haya hecho eh, el squat snatch. Por eso se le dice al squat snatch, en español se dice arranque del tipo alemán. Obviamente por la vestimenta se darán cuenta que trabaja en un circo, que trabajaba en un circo, además era acróbata. Y la realidad es que en la época era muy común ver este tipo de situaciones en circos a manera de exhibición. El levantamiento de pesas era una exhibición en los circos, y se practicaba y se entrenaba en los pubs, al igual que el boxeo, que vos tenías el pub, te tomabas una birrita y te subías al ring, o te tomabas una birrita mientras estabas entrenando con tus amigos a levantar pesas. Bueno, hasta aquí la unidad 1. Nos vemos presencial para la unidad 2.